La formación profesional es la preparación que capacita para el ejercicio de una profesión. En la actualidad, cualquier profesión requiere el dominio de técnicas específicas altamente cualificadas. Estos programas pretenden dar una orientación de los contenidos de formación profesional específica de una rama profesional y ejemplificar una situación real de un grupo de empleos. Interesa señalar la necesidad de incentivar la participación de las mujeres en aquellas profesiones en las que se encuentran infrarrepresentadas, potenciando la diversificación de opciones profesionales para ambos sexos. Por afinidad entre las diferentes profesiones, la educación técnico-profesional se agrupa en ramas o familias profesionales a las cuales dedicamos esta serie. El cultivo de la vid y la elaboración del vino se remontan a los principios de nuestra historia. Estas actividades son propias del mundo mediterráneo y quedan íntimamente relacionadas con su paisaje y su cultura. Tradicionalmente, el cuidado del viñedo, la elección del tipo de labor, la época de recolección y el proceso de elaboración se hacían sin conocer demasiado bien los factores que incidían en el producto final. El agricultor se fiaba de su intuición, de su propia experiencia y de consejos de otros campesinos de la zona. Lo fatigoso del trabajo y el deseo de sacar un rendimiento máximo en cada viaje obligaba a pisar la uva para sobrecargar los carros, produciéndose en el mosto fermentaciones y oxidaciones nada deseables. Hasta hace poco lo que el viticultor buscaba era una máxima concentración de azúcar en la uva que le proporcionara una alta graduación alcohólica a su vino. Una vez en el Jaraíz, la extracción del mosto se realiza mediante un molido y prensado de la uva. Al moler la uva en el rodillo, se obtiene la casca, que después de un breve reposo se introduce en la prensa, preparando esta a continuación para el proceso de prensado. El mosto al salir de la prensa circula por unos canales hasta llegar a los depósitos, donde dependiendo de la temperatura de cada año, se obtenía una fermentación diferente. El viticultor no podía controlar la calidad de su producto. Había recibido un aprendizaje elemental de sus antecesores y la producción del vino estaba de alguna manera supeditada a su intuición y a la suerte. Posteriormente, este se vendía bien directamente al consumidor, bien a los grandes bodegueros. Hoy por hoy, el técnico especialista en enotecnia, a la hora de establecer un viñedo, ha de hacer un estudio climático y edafológico. Aquí tenemos dos gráficos
que nos muestran la amplitud del periodo de sequía y la época de lluvias. Este, que corresponde a La Mancha, es característico de las zonas áridas de la península. En este otro notamos la ausencia del periodo de sequía, ya que la curva de temperaturas no supera a la curva de lluvias. En este caso nos estamos refiriendo a la zona gallega. Con estos estudios climáticos y los datos edafológicos podemos deducir el tipo de planta y las técnicas a utilizar. Por ejemplo, en un terreno seco con un 50% de caliza podemos elegir el 161-49 o el 41B. En un terreno fresco y más fértil con menos de un 10% de caliza tendremos una variedad más amplia de portainjertos donde elegir. Aquí tenemos una planta que procede de un vivero especializado y viene ya injertada. En estos viveros se realizan una amplia variedad de injertos de taller. Podéis ver el injerto inglés, el tipo Júpiter, el Omega y el de tipo Púa. El sistema de plantación sobre espalderas, estructura de postes y alambres, favorece el trabajo mecanizado. La disposición de las cepas en forma rectangular es la más conveniente para la máxima mecanización de los trabajos. Con los análisis foliares y de suelo se determinan los abonos y sus dosis más adecuadas, comprobando previamente su efectividad. El primer paso para hacer un análisis de suelo es la toma de muestras de tierra en el campo y su preparación posterior en el laboratorio. Para hacer el cálculo de caliza necesitamos pesar 1 gramo de tierra, atacarla después con ácido clorhídrico y medir en el calcímetro el volumen de anhídrido carbónico que desprende. En este caso ha desprendido 30 centímetros cúbicos que corresponden aproximadamente a un 12% de caliza. Vamos a ver ahora una valoración de materia orgánica. Cuando la disolución extraída de la muestra de tierra ha virado, medimos la cantidad de permanganato potásico utilizado y hacemos después los cálculos correspondientes para determinar el tanto por ciento de materia orgánica. La recogida de la uva ha de hacerse con el máximo cuidado. Es importante que los racimos y los frutos lleguen a la bodega enteros. Con ello evitaremos las típicas oxidaciones y fermentaciones prematuras que empobrecerían posteriormente la calidad del vino. El transporte ha de ser lo más rápido posible. Es habitual echar la uva directamente a un remolque cuidadosamente cubierto por un plástico que hace el transporte más aséptico. En el futuro, debido a la escasez de mano de obra, se impone la vendimia mecánica, realizándose el transporte en vehículos con atmósfera inerte.
La uva debe llegar rápidamente a la bodega, evitando las largas colas que se producían tradicionalmente. Los análisis de control de grado y acidez se realizan automáticamente al llegar el remolque a su destino. Con la ayuda de un sistema de plataformas mecánicas, el remolque se descarga en la tolva de recepción de uva. En la tolva, mediante un tornillo sin fin, la uva es conducida a la primera fase del proceso de obtención del mosto. Los granos son aplastados de forma suave por unos rodillos de caucho, extrayendo el mosto mecánicamente y evitando que se rompan las pepitas y los raspones que producirían sabores herbáceos. Inmediatamente después de la descarga se procede a la limpieza del remolque. Si observamos estas técnicas adecuadamente, podremos obtener un vino con las características que demanda el mercado. Por medio de una bomba se dosifica el anhídrido sulfuroso, protegiendo el mosto de oxidaciones y fermentaciones no deseables. Con presiones suaves se extrae el mosto de mayor calidad. Para ello se utilizan las prensas de pulmón de acero inoxidable. Estas prensas extraen separadamente el mosto por un lado y el orujo por otro. El proceso de obtención de mosto de máxima calidad también puede realizarse utilizando el sistema de las prensas continuas de bandas. Estos procesos, que garantizan la calidad del mosto, contrastan con las mínimas condiciones que se tenían tradicionalmente. La eliminación de fangos puede hacerse de forma estática, enfriando el mosto hasta una temperatura entre 8 y 12 grados centígrados dentro de los depósitos isotermos. Esta eliminación de fangos también puede realizarse con filtros de vacío que dejan el mosto totalmente limpio. El técnico especialista en enotecnia debe tener un control absoluto en estos momentos para que el vino que va a obtener se ajuste a las necesidades del mercado o, lo que es lo mismo, al gusto del consumidor. El mosto limpio queda listo para la fermentación, proceso químico natural que, transformando el azúcar en alcohol, lo convierte en vino blanco.
La fermentación debe hacerse a una temperatura cercana a los 18 grados centígrados, para lo cual existen equipos refrigerantes que aseguran este proceso. Los controles analíticos que deben tenerse en cuenta en esta fase del proceso aseguran una fermentación adecuada. Finalizada la fermentación, el vino que se obtiene necesita una serie de trasiegos y filtraciones que lo limpien paulatinamente y lo dejen transparente y brillante. También pueden utilizarse sustancias inertes que eliminen los coloides y permitan que el vino se conserve mejor. Estas técnicas deben ser ensayadas de forma experimental antes de utilizarse en la bodega. El vino se filtra una vez más con el denominado filtro amicróbico para evitar que los microorganismos que aún quedan en él puedan estropearlo con el paso del tiempo. El embotellado debe hacerse de forma automática, bajo atmósfera inerte que asegura la asepsia del vino y la conservación de todas sus cualidades hasta el momento de ser consumido. Estas técnicas de elaboración son aprendidas en escuelas destinadas a esta labor, donde se experimentan las variaciones del producto según los distintos sistemas de trabajo. A partir de unas condiciones de clima y suelo determinados, podemos conocer qué planta y qué técnica son las más adecuadas para obtener una uva que pueda ser transformada en mosto mediante un control adecuado de la fermentación natural que transforma el azúcar en alcohol. De este mosto podemos obtener un vino blanco que puede comercializarse como vino joven o derivar en otro tipo de vinos. Por ejemplo, el cava, que se obtiene mediante una segunda fermentación. Con una buena crianza en soleras, se obtiene el vino de Jerez. También puede utilizarse este vino blanco como base para la destilación y elaboración de licores como el anís, el brandy y la ginebra.
Cuando un vino alcanza los 16 o 17 grados alcohólicos, las levaduras no pueden seguir fermentando azúcar, de forma que este proceso se aprovecha para la elaboración de mistelas y vinos dulces. Las mistelas se obtienen por adición de alcohol vínico a un mosto sin fermentar, mientras que los vinos dulces proceden de mostos con exceso de azúcar en los que se detiene la fermentación por adición de alcohol. Este exceso de azúcar se produce al exponer las uvas al sol durante varios días, perdiendo así parte de su agua. También se utiliza el vino blanco para la obtención de vinagres. Por otro lado, partiendo del mosto, podemos obtener zumos de uva y vinos rosados. Una elaboración especial es la de los vinos tintos, que realizan una parte de la fermentación en presencia de los ollejos. Posteriormente, bien jóvenes o envejecidos en roble o botella, pasan a la venta. También tiene importancia para la industria la fabricación de bebidas alcohólicas a partir de otras plantas origen, como por ejemplo es el caso de la cebada, el arroz, la caña de azúcar, la manzana, etc. Para poder controlar todos estos procesos, además de la dedicación y entusiasmo que haya podido aprender de sus mayores, es necesario que el futuro enólogo conozca las técnicas que le posibiliten transformar lo que era una producción para el pequeño consumo en una empresa moderna que oferte productos valorados por el mercado.